Tauro carga con una de las paradojas más profundas del zodiaco. Desde fuera parece una fortaleza de calma, paciencia y estabilidad. Desde dentro es un volcán de emociones cuidadosamente contenidas. Su energía, gobernada por Venus, no se expresa mediante grandes declaraciones ni gestos impulsivos, sino a través de la permanencia, de la lealtad y de la capacidad de construir un mundo donde todo aquello que ama pueda echar raíces. Sin embargo, precisamente porque siente con tanta intensidad, aprende muy pronto a ocultar lo que considera demasiado valioso para dejarlo expuesto. Existe una verdad silenciosa que rara vez abandona el territorio de su corazón. Tauro no teme al amor. Lo que realmente teme es perder aquello que una vez llegó a considerar parte de su alma. Esa diferencia cambia completamente su forma de vivir los sentimientos. Mientras otros signos pueden lanzarse al vacío esperando que el destino complete el camino, Tauro observa, analiza, espera y mide el terreno. Cada paso representa una inversión emocional inmensa, y cuando finalmente entrega su confianza, siente que está entregando una parte irrepetible de sí mismo. Su silencio nunca nace de la ausencia de emociones. Nace de su exceso. Cuanto más profundo es un sentimiento, más difícil resulta expresarlo con palabras. El corazón taurino suele pensar que aquello que es auténtico debe demostrarse mediante hechos y no mediante discursos. Mientras otros hablan durante horas sobre lo que sienten, Tauro prefiere quedarse hasta el amanecer resolviendo un problema, ofrecer protección sin pedir reconocimiento o permanecer cuando todos los demás han decidido marcharse. La astrología observa a Tauro como el guardián de la tierra fértil. No representa solamente la abundancia material, sino la capacidad de sostener la vida. Por eso su mayor deseo casi nunca consiste en conquistar el mundo, sino en construir un pequeño reino donde exista paz, seguridad, belleza y estabilidad. Esa aspiración aparentemente sencilla exige una fuerza extraordinaria, porque implica resistir tempestades mientras otros buscan refugio. En el plano épico, Tauro se asemeja al antiguo guerrero que jamás presume de sus batallas. No necesita exhibir cicatrices porque sabe perfectamente cuánto costó sobrevivir. Cada decepción amorosa, cada traición y cada promesa incumplida se convierten en una capa más de la armadura invisible que protege su corazón. Esa armadura puede hacer creer que es frío o distante, cuando en realidad es el resultado de innumerables intentos de seguir creyendo en las personas. La verdad que muchas veces permanece oculta es que Tauro necesita sentirse elegido. No de manera superficial ni momentánea, sino de forma constante. Su corazón anhela saber que ocupa un lugar estable en la vida de quienes ama. No busca protagonismo. Busca permanencia. El miedo a convertirse en una opción pasajera puede llevarle a esconder incluso el amor más inmenso, porque considera insoportable abrir completamente el alma para descubrir después que todo era temporal. Hay una enorme nobleza en esa forma de amar. Cuando Tauro promete permanecer, no suele hacerlo desde el entusiasmo del momento, sino después de haber imaginado años enteros compartiendo caminos. Su compromiso nace lentamente, como un árbol que tarda mucho en crecer, pero precisamente por eso desarrolla raíces capaces de resistir las tormentas más violentas. Astrológicamente, Tauro pertenece al elemento tierra, símbolo de la materia que sostiene toda existencia. Mientras el fuego inspira, el aire imagina y el agua siente, la tierra convierte los sueños en realidad. Por eso Tauro experimenta una necesidad constante de transformar las emociones en algo tangible. Un hogar cuidado, una mesa compartida, una rutina construida entre dos personas, una promesa cumplida durante décadas. Ahí encuentra la verdadera poesía. Pero existe otra verdad menos conocida. Tauro también posee una enorme sensibilidad estética porque Venus no solo gobierna el amor, sino también la belleza. Detrás de su aparente pragmatismo vive un alma capaz de emocionarse profundamente con una melodía, un paisaje, un aroma o un recuerdo. Muchas veces esas experiencias despiertan emociones que nunca llegan a verbalizarse. Las guarda como pequeños tesoros secretos, convencido de que algunas cosas pierden su magia cuando son explicadas. En numerosas ocasiones el corazón taurino finge indiferencia mientras libra auténticas guerras interiores. Puede parecer inmóvil cuando en realidad está reorganizando todo su universo emocional. Esa lentitud no representa falta de interés, sino profundidad de procesamiento. Cada emoción permanece largo tiempo dentro de él antes de convertirse en una decisión. La épica de Tauro nunca consiste en conquistar ciudades lejanas. Consiste en conquistar el propio miedo a volver a confiar.
Esa batalla suele repetirse muchas veces a lo largo de su vida. Después de cada desilusión aparece la tentación de cerrar definitivamente las puertas del corazón. Sin embargo, existe una fuerza interior que siempre acaba empujándolo a reconstruir lo perdido. Esa perseverancia constituye uno de los mayores poderes del signo. Su mayor orgullo no radica en demostrar fortaleza ante los demás, sino en seguir siendo capaz de cuidar incluso después de haber sido herido. Esa capacidad convierte a Tauro en uno de los grandes guardianes emocionales del zodiaco. Allí donde otros abandonan porque el esfuerzo resulta excesivo, él permanece mientras aún exista una mínima posibilidad de salvar aquello que considera importante. No obstante, cuando finalmente comprende que una relación, una amistad o un proyecto ha dejado de tener futuro, ocurre una transformación casi legendaria. La paciencia infinita desaparece y surge una determinación inquebrantable. El toro deja de mirar atrás. Esa decisión puede parecer repentina para quienes observan desde fuera, pero en realidad llega después de incontables oportunidades concedidas en silencio. Otra verdad que pocas veces revela es cuánto le afectan las palabras hirientes. Aunque pueda aparentar indiferencia, recuerda durante años frases pronunciadas en momentos de ira. Su memoria emocional posee una profundidad extraordinaria. Del mismo modo que nunca olvida un acto de generosidad, tampoco olvida fácilmente una traición a la confianza. Existe un instante casi invisible en la evolución de Tauro que pocas veces recibe atención. No ocurre cuando conquista una meta ni cuando alcanza la estabilidad que tanto anhela, sino cuando comprende que la verdadera seguridad nunca podrá depender únicamente del mundo exterior. Ese descubrimiento marca el comienzo de una transformación silenciosa. El guerrero de la tierra deja de construir murallas para protegerse y empieza a levantar templos donde su propia esencia puede florecer sin miedo. La tradición astrológica contempla a Tauro como la fuerza que preserva la vida frente al desgaste del tiempo. Allí donde todo parece cambiar con velocidad, este signo representa el ritmo antiguo de la naturaleza, el mismo que hace crecer un bosque sin prisa, que convierte una semilla en un árbol centenario y que recuerda que ninguna obra destinada a perdurar nace de la precipitación. Esa conexión con los ciclos naturales concede a Tauro una fortaleza que no depende de los aplausos ni de las victorias inmediatas. Su poder auténtico consiste en seguir avanzando cuando el entusiasmo inicial de los demás ya se ha extinguido. Por eso muchas personas interpretan erróneamente su resistencia como simple terquedad. Sin embargo, detrás de esa aparente obstinación suele esconderse una profunda fidelidad a sus convicciones. Tauro no cambia de rumbo por presión externa. Necesita sentir que la transformación nace de una verdad interior. Cuando finalmente modifica una creencia o una dirección en su vida, lo hace porque ha reconstruido toda su visión del mundo desde los cimientos. Esa capacidad convierte cada decisión importante en una elección casi irreversible. En el lenguaje simbólico del cielo, el toro no avanza embistiendo sin pensar. Antes permanece inmóvil, observa el terreno y percibe aquello que otros pasan por alto. Existe una inteligencia intuitiva en su silencio. Mientras muchos se distraen con el ruido de las apariencias, Tauro suele detectar la autenticidad o la falsedad de una situación mediante pequeñas señales casi imperceptibles. Su intuición no suele manifestarse como una corazonada explosiva, sino como una certeza que madura lentamente hasta hacerse imposible de ignorar. También existe una dimensión poco explorada de su relación con el esfuerzo. Tauro rara vez trabaja únicamente por ambición. En lo más profundo necesita sentir que aquello que construye tendrá utilidad, permanencia o belleza. Cuando encuentra un propósito que reúne esos elementos, despliega una capacidad de sacrificio extraordinaria. Es capaz de soportar jornadas interminables, superar obstáculos repetidos y afrontar dificultades que desalentarían a otros signos, porque su motivación no nace del impulso momentáneo, sino del compromiso con una visión de largo alcance. Su viaje épico consiste precisamente en aprender que el valor de una existencia no depende solo de aquello que logra conservar. A veces el destino le enseña mediante pérdidas inevitables que incluso las raíces más profundas deben adaptarse a nuevas estaciones. Cada despedida rompe una parte de sus antiguas certezas, pero también fortalece una sabiduría distinta, la comprensión de que la verdadera estabilidad nace de la capacidad para reconstruirse una y otra vez. Cuando esa enseñanza es aceptada, aparece una versión mucho más luminosa de Tauro. La resistencia deja de ser inmovilidad y se convierte en serenidad. La prudencia deja de ser miedo y se transforma en discernimiento. La paciencia deja de ser espera pasiva para convertirse en dominio del tiempo.
Entonces el toro ya no avanza únicamente porque desea proteger lo que posee, sino porque entiende que toda conquista interior amplía también el horizonte de quienes caminan a su lado. Venus imprime además una cualidad profundamente creadora que muchas veces permanece oculta bajo la imagen de signo práctico. Tauro posee la capacidad de devolver armonía allí donde reina el caos. No siempre lo hace mediante el arte, aunque también puede expresarse de ese modo. En numerosas ocasiones su creatividad consiste en reorganizar una familia, recuperar una amistad perdida, restaurar una tradición olvidada o devolver esperanza a personas que habían dejado de creer en el futuro. Su belleza favorita no suele ser la que deslumbra por un instante, sino aquella que permanece viva con el paso de los años. En su dimensión más elevada, Tauro comprende que la abundancia no consiste únicamente en acumular bienes, sino en convertirse en una fuente de estabilidad para el mundo que lo rodea. Esa riqueza invisible trasciende cualquier posesión material. Es la abundancia del carácter, de la palabra cumplida, de la presencia constante y de la calma que inspira confianza incluso en medio de la incertidumbre. Toda epopeya necesita un héroe capaz de resistir cuando el paisaje parece desmoronarse. Tauro encarna precisamente esa figura ancestral. No destaca por la velocidad con la que alcanza la cima, sino por la firmeza con la que permanece en ella sin olvidar el camino recorrido. Mientras otros persiguen horizontes cambiantes, él recuerda que las montañas más altas fueron levantadas piedra sobre piedra durante incontables siglos. Así, la verdadera grandeza de Tauro no reside únicamente en su capacidad para conservar aquello que ama, sino en descubrir que su espíritu posee una fuerza capaz de convertir cada obstáculo en un nuevo fundamento. Su historia no está escrita con gestas fugaces, sino con la paciencia de quien transforma el tiempo en aliado, el esfuerzo en legado y la esperanza en una fuerza tan sólida como la propia tierra que simboliza. Existe una fuerza poco comprendida en la naturaleza de Tauro, la capacidad de transformar el silencio en una forma de poder. Mientras muchas energías necesitan hablar para reafirmar su presencia, Tauro descubre que la auténtica autoridad nace de la coherencia. Sus actos terminan pronunciando discursos mucho más duraderos que cualquier promesa. Esa cualidad convierte su camino en una epopeya discreta, donde las victorias más importantes rara vez son celebradas con estruendo, pero permanecen grabadas en el tiempo como cimientos sobre los que otros podrán construir. La astrología asocia a Tauro con la consolidación de la vida, pero pocas veces se profundiza en el enorme peso que eso representa. Consolidar significa sostener aquello que ya existe cuando aparecen las primeras grietas. Significa reparar antes que reemplazar, fortalecer antes que abandonar y recordar el valor de lo que ha sido cultivado con paciencia. En un mundo donde todo parece diseñado para consumirse rápidamente, Tauro representa la antigua sabiduría de preservar lo esencial. Ese impulso protector no se limita a los vínculos o a los bienes materiales. También alcanza los ideales. Cuando Tauro encuentra un principio que considera verdadero, lo convierte en una brújula interior. Esa fidelidad explica por qué puede atravesar largos periodos de incertidumbre sin perder completamente el rumbo. Las circunstancias cambian, los escenarios evolucionan y las personas aparecen y desaparecen, pero existe un núcleo de convicciones que permanece firme como una roca en medio del océano. Sin embargo, esa misma fortaleza puede convertirse en una prueba. El destino suele colocar a Tauro frente a momentos en los que mantener una antigua certeza deja de ser un acto de lealtad y comienza a convertirse en un obstáculo para el crecimiento. Ahí surge una de las lecciones más profundas de su viaje astrológico, comprender que evolucionar no significa traicionar los propios valores. Al contrario, significa encontrar nuevas formas de honrarlos cuando el mundo cambia. Esa transformación no sucede de manera repentina. Se parece más al deshielo de una montaña al final del invierno. Desde el exterior todo parece inmóvil, pero bajo la superficie la vida comienza a despertar lentamente. Tauro cambia así. Durante mucho tiempo guarda silencio mientras reorganiza sus pensamientos, observa las consecuencias de cada posibilidad y permite que las emociones se encuentren su lugar. Cuando finalmente toma una decisión, suele hacerlo con una serenidad que desconcierta a quienes desconocen la profundidad del proceso vivido. También existe una relación muy especial entre Tauro y la memoria. No se trata únicamente de recordar acontecimientos, sino de conservar la esencia de todo aquello que ha dejado una huella significativa. Los lugares, las voces, los aromas, las tradiciones y los pequeños gestos adquieren un valor casi sagrado. Esa memoria emocional alimenta su sentido de identidad y fortalece su capacidad para encontrar estabilidad incluso cuando atraviesa etapas de incertidumbre. En su dimensión más elevada,
esa memoria deja de ser nostalgia para convertirse en sabiduría. Tauro comprende que el pasado no debe ser una cadena, sino un maestro. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, aporta una piedra más al templo interior que construye durante toda la vida. No intenta borrar las cicatrices, porque entiende que ellas contienen el mapa de su evolución. La influencia de Venus también despierta una extraordinaria capacidad para percibir la abundancia donde otros solo observan rutina. Tauro encuentra grandeza en aquello que suele pasar desapercibido: el ritmo constante del trabajo bien hecho, la tranquilidad de un hogar en calma, la belleza de un paisaje conocido o el valor de compartir el tiempo con quienes considera parte de su mundo. Esa sensibilidad le recuerda que la felicidad más sólida rara vez necesita espectacularidad. Desde una perspectiva épica, Tauro representa al guardián de las antiguas fortalezas, aquel que permanece vigilando mientras el resto descansa. No busca reconocimiento porque entiende que algunas de las tareas más importantes de la existencia solo pueden cumplirse desde el anonimato. La verdadera nobleza consiste en sostener una responsabilidad incluso cuando nadie observa el esfuerzo realizado. Esa actitud desarrolla una fortaleza extraordinaria frente a la adversidad. Tauro aprende que no todas las batallas deben librarse con velocidad. Algunas exigen resistencia, disciplina y la capacidad de soportar largas noches antes de contemplar el amanecer. En esos momentos descubre que el tiempo puede convertirse en un aliado para quien no abandona sus principios. Otra faceta menos explorada es su vínculo con la confianza. Tauro no entrega su mundo interior de manera inmediata porque comprende intuitivamente el valor de aquello que protege. Su confianza no funciona como una puerta abierta, sino como un puente que se construye piedra a piedra. Cada gesto sincero añade un nuevo tramo. Cada muestra de coherencia fortalece la estructura. Pero cada traición puede derribar años de trabajo en un solo instante. Lejos de endurecerlo para siempre, esas experiencias contienen una enseñanza decisiva. El Toro termina comprendiendo que proteger el corazón no significa encerrarlo. La verdadera fortaleza consiste en conservar la capacidad de confiar sin renunciar al discernimiento. Esa diferencia transforma su forma de relacionarse con el mundo y le permite avanzar sin cargar eternamente con el peso de antiguas heridas. En el recorrido del zodiaco, Tauro simboliza la permanencia de aquello que merece ser preservado. Pero su evolución más luminosa aparece cuando entiende que incluso las raíces necesitan espacio para expandirse. Entonces deja de mirar el cambio como una amenaza y comienza a contemplarlo como una estación más dentro del gran ciclo de la vida. Es en ese instante cuando el espíritu taurino revela toda su grandeza. Ya no necesita demostrar su fuerza porque se ha convertido en ella. Ya no teme que el viento derribe sus construcciones porque ha aprendido a levantar cimientos en el lugar más seguro de todos, su propio carácter. Así avanza con la calma de quien conoce el valor del tiempo, con la firmeza de quien ha sobrevivido a innumerables inviernos y con la certeza de que ninguna tormenta puede derrotar a un corazón que ha descubierto que su verdadera riqueza siempre estuvo en la profundidad de sus raíces y en la inquebrantable voluntad de seguir floreciendo. Existe una enseñanza iniciática que acompaña a Tauro durante toda su travesía y que rara vez se expresa con claridad. No consiste en aprender a ser fuerte, porque esa fortaleza forma parte de su naturaleza desde el principio, sino en descubrir cuándo dejar de sostener un peso que ya no le corresponde. El signo del Toro posee una extraordinaria capacidad para cargar responsabilidades, proteger a quienes ama y mantener en pie estructuras que parecen destinadas a derrumbarse. Sin embargo, el universo suele recordarle que incluso la montaña más sólida permite que los ríos cambien su curso sin intentar detenerlos. Desde la visión astrológica más simbólica, Tauro encarna la inteligencia de la materia. No es solamente la Tierra como elemento físico, sino la capacidad de dar forma a aquello que antes solo existía como una posibilidad. Allí donde otros imaginan, Tauro materializa. Allí donde otros prometen, Tauro construye. Pero esa misma virtud puede llevarlo a creer que todo depende exclusivamente de su esfuerzo, olvidando que existen procesos que requieren también confianza en el fluir natural de la vida. Una de las pruebas más profundas de su evolución aparece cuando comprende que no todo puede controlarse mediante la perseverancia. Hay encuentros que llegan por sincronía, oportunidades que nacen de lo inesperado y cambios que ningún cálculo habría podido anticipar. En esos momentos el Toro descubre una fuerza diferente, menos visible pero igualmente poderosa, la capacidad de colaborar con el destino en lugar de enfrentarse constantemente a él. Ese aprendizaje no disminuye su determinación. Al contrario, la vuelve más sabia.
La energía deja de invertirse en resistir lo inevitable y comienza a dirigirse hacia aquello que realmente puede transformarse. Así, Tauro desarrolla una serenidad que no nace de la resignación, sino del discernimiento. Aprende a distinguir entre lo que merece toda su entrega y aquello que debe dejar partir para que un nuevo ciclo pueda comenzar. También existe una conexión muy especial entre Tauro y el concepto del legado. Mientras otros signos suelen concentrarse en la intensidad del presente, el Toro piensa de manera casi instintiva en aquello que permanecerá cuando el tiempo haya seguido su curso. Esa mirada influye en cada una de sus grandes decisiones. No busca únicamente resultados inmediatos, desea construir algo capaz de conservar su valor durante muchos años. Por esa razón suele experimentar una satisfacción difícil de explicar cuando observa el fruto de un esfuerzo prolongado. No importa si se trata de una relación fortalecida, un oficio perfeccionado, un conocimiento adquirido o una obra concluida. Lo esencial no es el reconocimiento externo, sino la certeza interior de haber contribuido a crear algo sólido y verdadero. En el plano épico, Tauro representa al constructor de fortalezas invisibles. Mientras otros héroes regresan con trofeos, él vuelve con puentes levantados entre personas, con hogares donde antes solo había incertidumbre y con caminos abiertos para quienes llegarán después. Su victoria rara vez puede medirse por la cantidad de conquistas, sino por la estabilidad que deja tras su paso. Existe además un aspecto espiritual en su relación con la paciencia que suele pasar desapercibido. Para Tauro, esperar no significa permanecer inmóvil. Significa permitir que cada realidad alcance su momento de madurez. Igual que el agricultor no desentierra la semilla cada día para comprobar si está creciendo, el alma taurina aprende que algunas respuestas solo aparecen cuando el tiempo ha completado silenciosamente su trabajo. Ese vínculo con los ritmos naturales convierte al Toro en un maestro de la continuidad. Comprende que las grandes transformaciones rara vez suceden en un solo instante. Una montaña se eleva lentamente, un bosque necesita décadas para alcanzar su plenitud y un carácter noble se forja a través de incontables decisiones cotidianas. Esa comprensión le permite mantener el rumbo incluso cuando los resultados todavía no son visibles. No obstante, el mayor desafío consiste en no confundir la paciencia con la permanencia en lugares donde la vida ya ha dejado de florecer. La evolución de Tauro exige aprender que cuidar no significa retener indefinidamente. Hay vínculos, proyectos y etapas cuya misión termina, y prolongarlos por miedo al cambio solo consume la energía destinada a nuevas oportunidades. Cuando finalmente integra esa enseñanza, surge una versión mucho más libre de su naturaleza. Conserva la lealtad, pero deja atrás el apego. Mantiene la constancia, pero abandona la rigidez. Sigue honrando el compromiso, aunque ya no sacrifica su paz intentando sostener aquello que ha perdido su equilibrio. La influencia de Venus también despierta en Tauro una capacidad singular para restaurar. Allí donde otros observan desgaste, este signo percibe posibilidades de renovación. No necesita crear siempre desde cero. Muchas veces encuentra sentido en recuperar lo olvidado, sanar lo fracturado o devolver dignidad a aquello que parecía condenado al abandono. Esa energía restauradora se manifiesta tanto en el mundo material como en el emocional, porque posee un talento especial para recordar el valor oculto de las personas y de las experiencias. En su expresión más elevada, Tauro comprende que la verdadera riqueza nunca puede medirse únicamente por lo que se posee. Descubre que la abundancia más profunda consiste en conservar la paz cuando el entorno cambia, en mantener la dignidad cuando llegan las pruebas y en seguir ofreciendo honestidad incluso después de haber conocido la decepción. Esa clase de riqueza no depende del azar ni de las circunstancias, nace del carácter cultivado durante años. Así, el recorrido del Toro se convierte en una auténtica epopeya interior. No es la historia de quien jamás cae, sino la de quien convierte cada caída en un fundamento más sólido. No es la del guerrero que vence por la fuerza de un instante, sino la del guardián que permanece cuando las tormentas han agotado a todos los demás. Su destino no consiste únicamente en alcanzar la cima, sino en demostrar que las alturas más verdaderas pertenecen a quienes han aprendido a avanzar con firmeza, a construir con paciencia y a confiar en que las raíces profundas siempre encuentran el camino hacia una nueva primavera. Existe un aspecto casi mítico en la esencia de Tauro que suele permanecer oculto incluso para quienes creen conocer profundamente este signo. Es su extraordinaria capacidad para convertirse en un punto de referencia cuando todo alrededor parece perder estabilidad. No se trata únicamente de mantener la calma en medio del caos, sino de irradiar una sensación de permanencia que inspira a otros a recuperar el equilibrio.
Esa cualidad no nace del deseo de dirigir ni de ejercer poder sobre los demás. Surge de una naturaleza que comprende, de forma intuitiva, que alguien debe permanecer firme mientras el viento intenta cambiar el rumbo de todo. Astrológicamente, Tauro representa la consolidación de la energía vital, pero también simboliza el aprendizaje de la confianza en los propios recursos. A lo largo de su camino descubre que muchas de las respuestas que buscaba fuera siempre estuvieron esperando en su interior. Cada desafío importante termina revelándole una habilidad desconocida, una resistencia que ignoraba poseer o una serenidad que solo aparece cuando las circunstancias parecen exigir lo imposible. Por eso el crecimiento de Tauro rara vez ocurre mediante acontecimientos espectaculares. Su evolución se parece al lento ascenso del sol al amanecer. Al principio apenas se percibe un cambio, pero llega un momento en que la oscuridad desaparece sin que nadie pueda señalar el instante exacto en el que ocurrió la transformación. Así madura este signo. Día tras día, experiencia tras experiencia, va fortaleciendo una estructura interior que termina siendo casi imposible de quebrar. Existe también una profunda relación entre Tauro y el sentido del honor. Aunque pocas veces lo exprese abiertamente, posee un código interno muy definido acerca de la palabra dada, del respeto y de la reciprocidad. Cuando actúa de acuerdo con esos principios experimenta una paz difícil de alterar. En cambio, cuando observa incoherencia o falta de integridad, algo en su interior percibe que el terreno ha dejado de ser fértil. Ese sentido del honor explica por qué las traiciones tienen un impacto tan profundo en su historia personal. No es únicamente el daño recibido lo que deja huella, sino el descubrimiento de que alguien rompió un vínculo que él consideraba sagrado. Sin embargo, una de las mayores victorias del alma taurina consiste en comprender que la deslealtad ajena nunca debe transformarse en amargura propia. Con el tiempo aprende que conservar la nobleza constituye una victoria mucho más grande que cualquier deseo de revancha. En la gran narrativa del zodiaco, Tauro encarna al custodio del fuego que nunca debe apagarse. Mientras otros parten hacia nuevas expediciones, alguien necesita permanecer alimentando la llama que permitirá a todos regresar a un lugar seguro. Esa imagen resume una misión profundamente espiritual, recordar que la continuidad también es una forma de heroísmo. No todas las batallas se libran empuñando una espada. Algunas consisten en levantarse cada mañana con la misma determinación de seguir construyendo una vida digna. Otras implican mantener viva la esperanza cuando los resultados todavía no son visibles. En esas pruebas silenciosas es donde Tauro suele desplegar su mayor grandeza. Otro aspecto menos explorado es su relación con la autoestima. Durante una parte importante de su recorrido puede medir su propio valor según aquello que logra producir, proteger o sostener. Siente que debe ser útil, constante e indispensable. Sin embargo, la evolución astrológica le enseña una verdad mucho más profunda: su dignidad no depende exclusivamente de lo que hace, sino también de lo que es. Cuando integra esa comprensión, deja de cargar responsabilidades que pertenecen a otros y comienza a reservar parte de su energía para nutrir su propio crecimiento. La influencia de Venus favorece además una capacidad extraordinaria para percibir el lenguaje invisible de la armonía. Tauro comprende que una existencia equilibrada no surge por casualidad. Debe ser cultivada igual que un jardín. Cada hábito saludable, cada decisión coherente y cada momento de serenidad representan semillas que algún día ofrecerán frutos. Esa visión convierte su disciplina en una expresión de amor hacia el futuro. En el plano simbólico, el toro también mantiene una relación especial con la abundancia del tiempo. Mientras muchas personas viven intentando acelerar todos los procesos, Tauro descubre que existe una riqueza inmensa en la lentitud consciente. Sabe que contemplar, escuchar, perfeccionar y esperar el momento adecuado son formas de inteligencia que el mundo suele subestimar. Esa calma no representa pasividad, sino una manera diferente de relacionarse con el destino. La auténtica epopeya comienza cuando deja de luchar contra cada cambio y aprende a caminar junto a los ciclos de la vida. Descubre entonces que incluso el invierno posee un propósito, porque fortalece las raíces antes de la siguiente primavera. Comprende que las pausas no siempre significan retroceso y que los aparentes silencios del universo muchas veces preparan escenarios más grandes de lo imaginado. Con esa comprensión, el miedo pierde gran parte de su influencia. Tauro ya no necesita conocer todas las respuestas antes de dar un paso. Le basta con confiar en la fortaleza que ha construido durante años.
Sabe que, aunque el camino cambie inesperadamente, seguirá llevando consigo aquello que constituye su verdadero patrimonio, la paciencia, la dignidad, la perseverancia y la capacidad de permanecer fiel a su esencia. Así alcanza una dimensión mucho más elevada de su naturaleza astrológica. La seguridad deja de depender de las circunstancias externas y comienza a brotar desde un centro interior inquebrantable. La estabilidad ya no consiste en evitar cualquier movimiento, sino en conservar la calma mientras el mundo continúa transformándose. Ese es el legado más profundo de Tauro dentro del gran viaje del zodiaco. Enseñar que las raíces no existen para impedir el vuelo, sino para recordar siempre el lugar desde el que nace la verdadera fuerza. Demostrar que la constancia puede superar aquello que el talento abandona demasiado pronto. Revelar que el carácter se forja en los pequeños actos repetidos con honestidad y que las mayores conquistas no siempre reciben ovaciones, porque muchas de ellas ocurren en el silencio de un espíritu que, después de innumerables pruebas, ha aprendido a convertir la serenidad en su más invencible forma de poder. Hay un umbral invisible que Tauro cruza muy pocas veces en la vida, pero cuando lo hace ya no vuelve a mirar el mundo de la misma manera. Ese umbral no está relacionado con el éxito material, con el reconocimiento ni con la seguridad que tanto aprecia. Es el momento en que comprende que su verdadera misión no consiste únicamente en conservar, sino también en dar origen a una nueva realidad. A partir de entonces deja de ser únicamente el guardián de lo construido y se convierte en el sembrador de futuros. En la rueda zodiacal, Tauro representa el instante en que la energía creadora deja de ser una posibilidad abstracta y se convierte en sustancia. Esa cualidad posee un significado mucho más profundo de lo que suele interpretarse. No se limita a construir patrimonio o estabilidad, implica convertir las ideas en hechos, los ideales en costumbres y los sueños en obras que sobreviven al paso de los años. Su auténtico talento consiste en transformar lo efímero en permanente. Por esa razón, el alma taurina mantiene una relación muy particular con el tiempo. No lo percibe como un enemigo que avanza sin detenerse, sino como un artesano silencioso. Sabe que toda gran creación necesita maduración. La prisa puede levantar estructuras aparentes, pero solo la paciencia permite que los cimientos soporten el peso de los años. Esa percepción convierte a Tauro en un estratega natural de los procesos largos, capaz de sostener una visión cuando otros ya han perdido el entusiasmo inicial. Sin embargo, el destino suele presentarle una paradoja. Cuanto más aprende a construir, más descubre que ninguna obra exterior tendrá verdadero valor si antes no fortalece el territorio interior. Es entonces cuando comienza la epopeya menos visible de su existencia, la edificación del propio espíritu. Cada experiencia se convierte en una piedra de ese templo invisible. La disciplina aporta una columna. La honestidad levanta un muro. La paciencia sostiene el techo. La capacidad de perdonar abre las ventanas por las que vuelve a entrar la luz después de las tormentas. Poco a poco, Tauro comprende que el refugio que buscó durante tanto tiempo no era un lugar físico, sino un estado de conciencia capaz de acompañarlo en cualquier circunstancia. Existe además un vínculo muy profundo entre Tauro y el concepto de la confianza en la naturaleza. Mientras muchos intentan forzar el crecimiento de las cosas, este signo aprende observando los ritmos del mundo. Ningún río acelera su recorrido para llegar antes al mar. Ningún árbol intenta florecer en pleno invierno. Ninguna montaña siente impaciencia por alcanzar el cielo. Todo encuentra su momento porque cada proceso responde a una armonía mayor. Cuando Tauro incorpora esa enseñanza, deja de medir su evolución comparándola con la de los demás. Descubre que cada destino posee su propio calendario y que intentar vivir siguiendo el reloj ajeno solo genera desgaste. Esa comprensión fortalece enormemente su serenidad, porque aprende a valorar el progreso constante por encima de los resultados inmediatos. Desde una perspectiva astrológica, también existe una relación muy significativa entre Tauro y la energía de la preservación. Pero preservar no significa aferrarse al pasado. Significa reconocer aquello que merece atravesar el tiempo sin perder su esencia. Los valores auténticos, la palabra cumplida, el trabajo realizado con excelencia, la belleza nacida de la sencillez y la fidelidad a la propia conciencia forman parte de ese patrimonio invisible que Tauro protege casi instintivamente. En el plano épico, esa misión recuerda a los antiguos custodios de las bibliotecas sagradas. Mientras los guerreros defendían las murallas, alguien debía proteger el conocimiento que permitiría reconstruir la civilización después de cualquier desastre. Tauro representa precisamente esa figura. Comprende que las conquistas materiales pueden desaparecer,
Pero el carácter cultivado permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Otra faceta pocas veces desarrollada es su extraordinaria capacidad para generar estabilidad emocional sin necesidad de grandes discursos. Su presencia suele transmitir una sensación de calma que nace de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Esa armonía inspira confianza porque no depende de las circunstancias externas, sino de una estructura interior cuidadosamente construida a lo largo de los años. No obstante, alcanzar esa coherencia exige atravesar numerosas pruebas. El toro debe aprender a no confundir fortaleza con silencio permanente. Durante mucho tiempo puede creer que expresar vulnerabilidad significa debilidad, cuando en realidad la autenticidad termina convirtiéndose en una de sus mayores fuentes de poder. Descubrir que abrir el corazón no destruye su dignidad, sino que la engrandece, constituye una de las iniciaciones más importantes de todo su recorrido. A medida que evoluciona, Tauro también modifica su relación con el éxito. Deja de asociarlo únicamente con la seguridad exterior y comienza a reconocer logros mucho más profundos. Considera una victoria conservar la paz en medio de una crisis, mantener la integridad cuando sería más fácil renunciar a ella, seguir creyendo en el valor del esfuerzo cuando otros han elegido el atajo y preservar la bondad incluso después de haber conocido la decepción. Ese cambio transforma completamente su manera de avanzar. Ya no necesita demostrar constantemente cuánto puede soportar. Descubre que la verdadera fortaleza también sabe descansar, renovar energías y permitir que otros compartan las responsabilidades. Comprende que una raíz demasiado sobrecargada termina debilitando al árbol que intenta sostener. Así alcanza una comprensión más elevada de su naturaleza. El toro deja de identificarse únicamente con la resistencia y empieza a reconocerse como una fuerza creadora capaz de dar forma a todo aquello que toca. Donde llega con paciencia aparece el orden. Donde actúa con constancia surge el crecimiento. Donde ofrece su lealtad nace la confianza. La auténtica leyenda de Tauro no consiste únicamente en permanecer firme cuando llegan las tempestades. Su mayor grandeza aparece cuando utiliza esa firmeza para levantar esperanza allí donde otros solo perciben incertidumbre. Esa es la victoria más silenciosa y también la más duradera, demostrar que la constancia puede convertirse en una forma de sabiduría, que la serenidad